para alcanzar el nivel de excelencia que tenemos hoy día. La confianza, la seguridad, la fortaleza es producto de muchísimos años de esfuerzo. No nos ha sido otorgada ni regalada ninguna de estas tres importantes fortalezas, confiabilidad y transparencia que tenemos hoy día. Como digo, han sido muchísimos años de esfuerzo que este Poder Electoral ha sostenidamente llevado a cabo durante los últimos años, y eso es lo que hoy día de nuevo queremos recordar en el día de hoy. Quisiera también, antes de todo, comenzar con decir lo que es este Poder Electoral, recordarlo una vez más. En la Constitución de 1999 se establece una novedosísima división del poder público, que es establecida más allá de la división clásica de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, e introduce dos nuevos poderes en la división del equilibrio de poderes de una nación. Introduce el poder ciudadano y este poder electoral. El poder electoral está integrado por el órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral, donde nosotros somos las autoridades, y tres órganos subordinados. Es en el poder electoral, en el Consejo Nacional Electoral, donde está la toma de decisiones, y los tres órganos subordinados, que son la Junta Nacional Electoral, que se encarga de planificar, organizar y administrar todo lo referido a los procesos electorales y de referendo, la Comisión de Registro Civil y Electoral, que más allá del hecho electoral también se encarga del registro del estado civil de las personas. Es decir, de esta manera el constituyente en 1999 vincula a este poder electoral con la ciudadanía, con las electoras y con los electores desde el mismo momento de su nacimiento hasta el final de su vida. Es decir, este poder electoral está vinculado intrínsecamente a las electoras, a los electores, a las ciudadanas y los ciudadanos, a través no solamente de los procesos electorales, sino también porque somos responsables del registro civil. Tenemos también otro órgano subordinado, que es la Comisión de Participación Política y Financiamiento, que se encarga de llevar todo lo que tiene que ver con la vida interna de las organizaciones con fines políticos en relación con sus símbolos, colores, legalización, de llevar el control de los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y además de eso para las campañas. Y por supuesto lo relativo a la participación. Ese es este poder electoral. Durante muchísimos años, desde el inicio, desde que este poder electoral comenzó a nacer, se establece por primera vez la ley orgánica del poder electoral en el año 2002, pero no es hasta el año 2003 que finalmente se escoge por primera vez el poder electoral. Prácticamente desde los inicios hemos tenido una política sostenida de inclusión y participación para garantizar el ejercicio de la soberanía a través del sufragio. Dos de las políticas, simplemente como ejemplo, más importantes que nosotros hemos tenido es la referida al registro electoral, inclusión en el registro electoral y lo que hemos llamado la democratización de los centros de votación. Ambas actividades que llevamos varios años de trabajo intenso, significan para nosotros una de las políticas más importantes que hemos tenido, porque es a través de la inclusión en estas políticas, a través del registro electoral y la distribución democrática de los centros de votación, es que podemos garantizar efectivamente el acceso al voto para todas las venezolanas y todos los venezolanos. Es muy importante que quisiera destacar simplemente que con estudios que llegamos a hacer al inicio de la configuración de este poder electoral, comenzamos a darnos cuenta de una exclusión que la calificamos y siempre la llamamos de esta manera para no calificarla de otra un poco más fuerte, la exclusión
odiosa de un conjunto de venezolanas y venezolanos que teniendo más de 18 años nunca estuvieron en el registro electoral, nunca tuvieron la oportunidad para tener acceso a lo que son el registro electoral y por supuesto muchísimo menos al ejercicio soberano del sufragio. Establecimos jornadas permanentes de inclusión del registro electoral, agentes de actualización en todo el país. Tenemos, por ejemplo, que quisiera llamar la atención, en 1993 esa exclusión del registro electoral llegó a unos niveles que son bastante altos. Por ejemplo, en 1993 había el 19.43% de los venezolanos de más de 18 años no estaban inscritos en el registro electoral. En 1998 esta cifra subió al 20%. Nuestra política de inclusión sostenida, como dije, ha llevado a cerrar esa brecha odiosa de exclusión a los derechos políticos, a los derechos humanos y sobre todo a lo que es, a fin de cuentas, la ciudadanía. Porque una persona que no está inscrita en el registro electoral no puede ejercer derechos políticos, no puede ejercer los derechos humanos como son la escogencia, como es el ejercicio del sufragio y por supuesto no son considerados ciudadanos o ciudadanas sujetos de políticas públicas y por supuesto muchísimo menos para participar y construir lo que se llama una democracia. Nosotros con esta política de inclusión sostenida, llevando el registro electoral a todos los rincones del país, con más de 1.500 agentes de actualización del registro electoral, en muchísimas ocasiones, incluso yendo casa por casa, no hemos escatimado esfuerzo para llegar a todos los rincones y hemos, en pocos años, poquísimos años, diría, no hemos logrado cerrar esa brecha a los niveles que tenemos hoy día y seguimos trabajando en ello. El registro electoral para cada elección tiene un corte en donde que es el que se toma para la determinada elección. Sin embargo, nosotros continuamos con el registro electoral y con esa política de continuar ofreciéndole la oportunidad a las venezolanas y los venezolanos que teniendo más de 18 años puedan inscribirse en el registro electoral y por supuesto poder ejercer su derecho al sufragio. Teníamos fuera de este registro personas incluso de 35, 40, 50 y casos mucho más extremos que con 60 años nunca habían sido inscritos en el registro electoral. Los hemos encontrado en sus casas, hemos ido con señoras, señores y ha sido maravilloso la emoción que muestran las personas cuando el Consejo Nacional Electoral llega a sus lugares de residencia con nuestros jóvenes, con un gran entusiasmo, con las máquinas de la inscripción en el registro electoral y finalmente tienen acceso para poder ejercer sus derechos políticos, sus derechos humanos, convertirse realmente en ciudadanos y ciudadanas de este país y ejercer y decidir con su voto los destinos de este país. Otra de nuestras políticas importantísimas que hicimos con de inclusión, tenemos lo que hemos llamado la distribución de los centros de votación. Hicimos un estudio para poder establecer cómo era esa distribución y nos tomamos dos criterios fundamentales para aumentar, para hacer una distribución más democrática de los centros de votación. ¿De qué manera? Uno, estudiando lo que era la densidad de la población electoral de cada centro de votación, en donde conseguimos centros de votación con 10.000, 15.000 electoras y electores, lo cual por supuesto podía y hace, de alguna manera hacía, porque afortunadamente eso ya es parte de nuestra historia, que la permanencia en las colas para esas ciudadanas y ciudadanos fuera muchísimo más larga de otros centros de votación donde no había más de 2.000, 3.000 y hasta 1.000 electores por centro de votación. También estuvimos estudiando la distribución de los centros de votación, por supuesto en las zonas rurales, en zonas de difícil acceso y por supuesto en las comunidades indígenas los centros de votación eran totalmente inexistentes. Habían no solamente que teníamos en los centros de votación de difícil acceso, sino que era difícil llegar hasta allí, sino que muchos electores y muchas electoras en comunidades alejadas
en los Andes, en las montañas, en las zonas amazónicas, en los llanos de Venezuela y en otras zonas del país también, donde podían estar a kilómetros de distancia de su centro de votación más cercanos. La política del Consejo Nacional Electoral sostenida durante varios años, 6 años ya hasta ahora, 6, 7 años hasta ahora, es lograr acercarle el centro de votación a todas las venezolanas y los venezolanos, y es así que comenzamos a trabajar en esta política muy estudiada, en estos criterios de distribución democrática de los centros de votación. En 1998 teníamos 8.403 centros de votación, para el año 2000 ya teníamos 8.278, en el año 2004 teníamos 8.853 centros de votación, en el diciembre, para las elecciones de diciembre del 2005, 9.387, para el año 2006, 11.118 centros de votación, para el año 2007, 11.000.